Este es el comienzo de nuestros registros que documentan el progreso del proyecto Infierno. Este proyecto comenzó fecha borrada, y se espera que dure aproximadamente 8 meses. Antes de comenzar los experimentos, debemos establecer la premisa del proyecto en sí. El resto de esta primera entrada se dedicará a discutir los fundamentos teóricos de los experimentos, así como el objetivo del proyecto. El proyecto Infierno es una serie de experimentos destinados a explorar los límites de la conciencia humana, con un objetivo altruista extremadamente importante en mente. Muchos consideran que este objetivo es la prioridad más importante para la humanidad en este momento, ya que implica el bienestar psicológico de potencialmente billones de personas. Antes de discutir este objetivo y lo que implica lograrlo, debemos sentar las bases teóricas para que sea comprensible para lectores no familiarizados con la historia de este trabajo. Definiendo la conciencia. Para los propósitos de nuestra investigación, podemos entender un solo flujo de conciencia humana como un tipo de espacio. A riesgo de hacer una definición circular, este espacio consiste en todo lo que una persona está experimentando actualmente, experiencia visual del mundo frente a ellos, sonidos del entorno, olores, sabores, sensaciones en el propio cuerpo, así como fenómenos más internos como pensamientos, imágenes mentales, de cualquier modalidad sensorial, y emociones. La razón para considerar la conciencia como un espacio es porque, al menos en parte, sirve para representar el espacio físico. En particular, representa a un sujeto en el centro de un mundo. Este mundo puede ser el físico, como en la experiencia sensorial normal, o puede ser un mundo imaginario, como en las experiencias de imágenes mentales. En cualquier caso, la conciencia consiste en una representación de un mundo centrado, con el yo, en el sentido de un yo localizado espacialmente, en el centro. Esto nos lleva al tema de los sueños. En los sueños, la conciencia representa al yo en el centro de un mundo imaginario, pero es un mundo imaginario particularmente vívido que puede ser indistinguible del mundo físico. Esto se debe a que, al soñar, la conciencia no recibe información sensorial directa. Está bien establecido por investigaciones cerebrales que la experiencia sensorial y las imágenes mentales son esencialmente el mismo proceso, y podemos ver esto intuitivamente en el ejemplo de los sueños. Considerar la conciencia como un espacio de esta manera es útil porque nos permite dar sentido a la idea de mundos oníricos. Esta idea tiene una larga historia y es uno de los conceptos centrales de este proyecto. Nuestro objetivo implica explorar mundos oníricos, pero en un contexto muy específico, como se explicará ahora. Conciencia post-mortem. Hasta fecha borrada, era incierto si la conciencia podía existir en ausencia de un sustrato físico como el cerebro. Muchos científicos y filósofos estaban convencidos por razones teóricas de que no podía, y la evidencia contraria necesitaba superar estándares extremadamente altos para ser aceptada. Este estándar finalmente se cumplió fecha borrada, debido a la ocurrencia de datos expurgados en un laboratorio en Rusia, confirmando la veracidad de las experiencias extracorporales y cercanas a la muerte reportadas en todo el mundo durante siglos. Al igual que la conciencia en vida, la conciencia post-mortem consiste en 2 estados. En el estado de tipo vigilia, una conciencia incorpórea recibe información sensorial desde un punto particular en el espacio, generalmente cerca de su antiguo cuerpo. Cómo ocurre exactamente esto es desconocido, pero su ocurrencia se ha establecido repetidamente tanto en evidencia experimental como anecdótica. Este estado de tipo vigilia típicamente dura entre varios minutos y varias horas, antes de que la conexión con el mundo físico se rompa y la conciencia incorpórea ingrese al estado de tipo sueño. En este estado, la conciencia ya no recibe información sensorial del mundo físico y en su lugar comienza a representar algo similar a un mundo onírico. A diferencia de los sueños durante la conciencia en vida, este estado comienza a conectar telepáticamente a la conciencia incorpórea con otras conciencias incorpóreas, debido a la falta de restricciones de un sustrato físico. La veracidad de estas conexiones telepáticas ha sido confirmada varias veces, ya que sujetos reanimados han obtenido conocimientos sobre personas fallecidas que deliberadamente se les había ocultado. El estado de tipo sueño de la conciencia incorpórea es lo que la humanidad típicamente ha llamado el más allá.
Consiste en un mundo imaginario, comúnmente llamado mundo espiritual, que es el resultado de imágenes mentales compartidas entre conciencias incorpóreas. Esta concepción del más allá fue teorizada por parapsicólogos en el siglo XX y ha sido confirmada por experimentos con experiencias cercanas a la muerte. El objetivo del proyecto. Esto nos lleva al objetivo del proyecto Infierno tal como ha sido conceptualizado. La gran mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han descrito el más allá como pacífico. Estas descripciones han sido notablemente consistentes y en gran parte coinciden con lo que las principales religiones han llamado cielo. Sin embargo, en raros casos, pacientes reanimados han descrito experiencias que coinciden con lo que las principales religiones han llamado infierno. Típicamente, estas experiencias son breves y el sujeto es salvado de ellas y llevado al cielo después de un corto tiempo. Pero la mera existencia de estos informes ha preocupado a los investigadores, especialmente porque no parece haber un patrón claro sobre quién los reporta y quién no. Basándose en que estas experiencias suelen ser de corta duración. Generalmente se cree que el infierno no es eterno y puede ser simplemente una experiencia temporal de ansiedad antes de conectarse con la conciencia colectiva del más allá. Sin embargo, esto no se sabe con certeza. Todavía existe la posibilidad de que algunas personas queden atrapadas en este estado de pesadilla, incapaces de salir por sí mismas y conectarse con la conciencia colectiva más grande. Si esto ocurriera, es casi seguro que resultaría en una segunda conciencia colectiva formándose, resultando en que el cielo y el infierno se conviertan en lugares distintos a los que una persona podría ir con probabilidades similares después de morir. Ahora hay un amplio acuerdo en que un infierno eterno, si existe, sería la mayor crisis humanitaria posible. Desde una perspectiva utilitaria, la cantidad de sufrimiento que introduciría sería literalmente infinita, incluso a nivel individual. Y a nivel colectivo, estamos hablando de la posibilidad de billones de seres sintientes, sufriendo por periodos de tiempo que ni siquiera podemos concebir. Nada en el mundo mortal podría compararse, incluso el peor sufrimiento en la tierra debe terminar eventualmente, cuando una persona muere. Como tal, incluso la posibilidad de un infierno eterno es un riesgo tan grande que creemos que merece ser una prioridad máxima de investigación. El objetivo del proyecto Infierno, entonces, es doble. Primero, necesitaremos intentar descubrir si un infierno eterno realmente existe. Y segundo, si un infierno eterno existe, dedicaremos todos nuestros recursos a intentar salvar a cada persona de él. Métodos. El método por el cual intentaremos lograr estos objetivos es extremadamente controvertido. Tal como están las cosas, ninguna junta de ética existente aprobaría estos procedimientos, y como tal no podemos llevarlos a cabo públicamente. Por lo tanto, este proyecto debe mantenerse en secreto, con solo personal de confianza teniendo acceso a los materiales. A pesar de las preocupaciones éticas a corto plazo, creemos que el costo vale la pena, ya que cualquier sufrimiento finito que podamos causar palidecerá en comparación con el potencial sufrimiento infinito que intentamos detener. La clave de este experimento es un estado psicológico teórico que se ha postulado que existe, conocido como pesadilla sin fin. Nunca se han observado instancias de este estado, pero debe existir para que un infierno eterno sea posible. Si se puede demostrar que este estado es imposible, entonces se descartará la posibilidad de un infierno eterno. La primera parte del experimento, entonces, será intentar poner a alguien en este estado psicológico teórico. A pesar del nombre, la pesadilla sin fin puede revertirse fácilmente con el estímulo correcto, solo es sin fin en el sentido de que no se detendrá sin intervención externa. Si, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos inducir la pesadilla sin fin en ninguno de nuestros sujetos de prueba, esto proporcionará evidencia concreta de que un infierno eterno no existe. Afortunadamente, esto terminará inmediatamente el experimento y aliviará cualquier preocupación que la gente pueda tener sobre un infierno eterno. Se sabe bien qué procedimientos se requerirían para inducir la pesadilla sin fin. El principal obstáculo hasta ahora han sido las preocupaciones éticas. Con tales preocupaciones apartadas, debería haber poca dificultad en inducir la pesadilla sin fin en al menos una persona en un grupo de muestras suficientemente grande.
Sin embargo, si nuestros intentos de inducir la pesadilla sin fin tienen éxito, el experimento continuará. El objetivo a partir de ahí será poner a cualquier sujeto en pesadilla sin fin en un estado cercano a la muerte de tal manera que, asumiendo que la pesadilla sin fin persiste, entren en contacto con otras personas fallecidas que estén igualmente afectadas. Una vez que el sujeto sea reanimado, esto nos permitirá determinar dos cosas. Primero, nos permitirá determinar si la pesadilla sin fin de hecho persiste después de la muerte, o si es meramente un resultado de la química cerebral. Segundo, asumiendo que persiste, nos permitirá determinar si de hecho hay personas fallecidas afectadas por la pesadilla sin fin, y por lo tanto si existe un infierno eterno. Si de hecho hay personas fallecidas atrapadas en un infierno eterno, las cosas se complican. Actualmente no hay una forma conocida de comunicarse directamente con personas fallecidas. Sin embargo, es posible precargar un estímulo de manera que un sujeto lo experimente con un retraso. Si esto se puede hacer, debería ser posible poner a un sujeto en pesadilla sin fin, aplicar el estímulo que la revierte poco antes de la muerte cerebral, y hacer que lo experimente después de que ya haya cruzado al infierno. Si esto se puede hacer, el estímulo debería transmitirse a las otras personas fallecidas, y potencialmente billones de almas serán salvadas instantáneamente. Sin embargo, este método de precargar un estímulo es extremadamente riesgoso. Existe una posibilidad muy alta de que, después de la reanimación, el sujeto entre en una convulsión fatal y muera extremadamente rápido. Por lo tanto, es imperativo no intentar este método hasta que estemos seguros de que un infierno eterno realmente existe. Estamos dispuestos a sacrificar a alguien para salvar billones de almas, sin embargo, hacerlo antes de saber con certeza que hay almas que salvar sería improductivo. Los experimentos comenzarán fecha borrada. Se reclutaron 41 sujetos, de estos, 18 se retiraron cuando se les dio la oportunidad. Ninguno de los sujetos fue informado sobre a qué estaban accediendo o no, simplemente se les presentó la pregunta de participación y se les dio la opción de aceptar o no un experimento del que no conocían los detalles. El hecho de que la mayoría aceptó continuar fue bastante impactante. Quizás pueda atribuirse a la curiosidad mórbida. Sea cual sea el caso, solo podemos esperar que los 23 participantes no se arrepientan de la elección que hicieron. Entrada 2. Los experimentos han procedido según lo planeado. Hasta ahora, ninguno de los participantes ha entrado en pesadilla sin fin. Se han implementado los procedimientos requeridos, sin embargo, los sujetos no han mostrado signos suficientes de angustia psicológica. Es posible que no hayamos sido lo suficientemente claros sobre cuán grave es su situación, quizás todavía creen que esto es algún tipo de broma. Lo más probable es que ni siquiera se den cuenta de que están en el estado de pesadilla inducida artificialmente requerido para que la pesadilla sin fin surta efecto. Parece que podemos necesitar alterar nuestros procedimientos. Abstenernos deliberadamente de informar a los participantes sobre los detalles del experimento puede haber tenido un efecto contrario. En retrospectiva, no es difícil ver por qué. Cualquiera que voluntariamente se ofrezca para algo sobre lo que no tiene información previa debe ser una persona increíblemente imprudente, el tipo de persona que no toma las amenazas en serio naturalmente. Y obviamente no responderá con suficiente angustia a los procedimientos que se les aplican. Quizás podamos rectificar este error. Si introducimos información específica en su flujo de conciencia, podríamos inducir preocupación por su propia situación. Quizás incluso a alguien que está tratando sus circunstancias actuales como una mera obra de ficción, como parecen hacer estos sujetos. Pueda ser hecho para dudar de sí mismo y preocuparse de que las cosas puedan ser mucho más graves de lo que cree. Si esto no funciona, podemos tener un plan de respaldo. Los 18 entrevistados que rechazaron participar todavía están siendo rastreados por nuestro departamento de seguridad. Ya que estamos en el negocio de violar estándares éticos, puede valer la pena considerar reclutarlos por la fuerza como sujetos también. Al ser tipos de personalidad mucho más cautelosos, es mucho más probable que respondan de la manera deseada a los procedimientos. Nos pondremos en contacto con el Departamento de Seguridad para recopilar esta información en caso de que este curso de acción sea necesario. Entrada 3.
Por solicitud de la gerencia, hemos decidido seguir ambos cursos de acción. Los 41 entrevistados iniciales deberán participar, ya que un tamaño de muestra más grande tendrá más probabilidades de producir los resultados deseados. Los experimentos continúan. Hasta ahora, todavía no hemos podido inducir la pesadilla sin fin en ninguno de los sujetos. Los escáneres cerebrales todavía muestran actividad normal de sueño. Tenemos una idea bastante precisa de cómo debería verse un cerebro en estado de pesadilla sin fin, por lo que confirmar un éxito no será un problema. Tenemos personal monitoreando los procedimientos para garantizar que cualquier éxito sea registrado y capturado para experimentación adicional. Entrada 4. Uno de los sujetos entró en pesadilla sin fin hoy. Fue horrible. Había gritos. Eran los gritos más horribles que he escuchado en mi vida. ¡Oh Dios! Solo pensar en ello me enferma. Como un niño, con un dolor horrible, suplicando por su madre. No puedo creerlo. Nunca quise creer que la pesadilla sin fin fuera real, pero nunca supe cuán horrible era realmente. ¡Oh Dios! El maldito se suicidó. Gritó tanto que tosió sangre, y luego tomó un bisturí y se apuñaló en el cuello, una y otra vez, todavía gritando. La imagen está grabada en mi memoria. Maldita sea. Nunca quise ver eso. El maldito apuñaló a alguien. Uno de nuestros investigadores está muerto. Luego saltó por la maldita ventana. Su cuerpo golpeó el suelo y se despedazó en tantos trozos de carne que mi mente se quedó en blanco solo de mirarlo. No puedo soportarlo. Si realmente hay personas atrapadas en este estado para siempre, mi corazón sufre por ellas. Entrada 5. Caballeros. Ayer, precisamente a las 9:22 de la noche, uno de nuestro personal publicó una entrada en el registro. Este investigador, el doctor, nombre borrado, fue encontrado habiendo cometido suicidio de una manera extremadamente violenta, que les haré el favor de no describir. La entrada en cuestión no fue autorizada y normalmente sería eliminada. Sin embargo, considerando las inquietantes circunstancias detrás de su publicación, se mantendrá con fines de documentación. La razón por la que esta entrada es tan inquietante, como seguramente todos saben, es que de hecho no hemos tenido ni un solo sujeto en estado de pesadilla sin fin al momento de esta publicación. Ninguno de los eventos descritos en esta entrada ocurrió, y no está claro a qué podría estar refiriéndose esta descripción. Las cámaras de seguridad han estado funcionando en las instalaciones las 24 horas del día, con imágenes disponibles públicamente para todo nuestro personal, por lo que es imposible que algo haya ocurrido sin nuestro conocimiento. Y de todos modos, nunca se encontró el cuerpo del investigador que supuestamente fue asesinado. Solo para estar seguros, se hizo un conteo esta mañana, y todo el personal, excepto el doctor, borrado, se reportó presente. Actualmente no entendemos qué sucedió, por qué se escribió esta entrada o por qué el doctor, borrado, eligió quitarse la vida. Solo se ha propuesto una hipótesis, y es una que preferiríamos no considerar hasta que se hayan descartado todas las demás posibilidades. Seguiremos informándoles a todos sobre más desarrollos en este caso. Entrada 6. Hasta ahora, todavía no hemos podido inducir la pesadilla sin fin en ninguno de los sujetos. Esto puede ser una excelente noticia, ya que el fracaso a largo plazo desconfirmará nuestra hipótesis del peor caso y permitirá que los experimentos cesen. Sin embargo, no podemos estar seguros hasta que se hayan agotado todos los recursos. Nuestro último esfuerzo será reclutar por la fuerza un tamaño de muestra más grande. Se sabe que un tamaño de muestra de borrado tiene un 100% de probabilidad de producir al menos un caso de pesadilla sin fin cuando se aplica el estímulo máximo. Sin embargo, no queremos tener que usar un tamaño de muestra tan grande a menos que sea absolutamente necesario. Se contactará a la gerencia sobre la viabilidad de hacerlo, así como si las violaciones éticas valen el costo. Todavía estamos investigando el caso del suicidio del doctor, borrado. Hasta ahora, no han surgido otras explicaciones plausibles y podemos vernos obligados a considerar el peor escenario. Seguiremos manteniendo a todo el personal actualizado sobre el progreso y los resultados de nuestra investigación. Entrada 7.
Los intentos de inducir pesadillas sin fin en los sujetos de prueba continúan fallando. Para acelerar el proceso, la gerencia ha autorizado la recolección de un tamaño de muestra de borrado efectivo inmediatamente. Los recursos se asignarán en consecuencia. Hemos notado algunas discrepancias entre las entradas del registro publicadas hasta ahora. En particular, el nombre del investigador que se suicidó ha sido diferente dependiendo de quién escribió cada entrada. Esto es extremadamente preocupante, y su nombre ha sido redactado en todas las entradas hasta que podamos determinar la causa de esto. Entrada 8. Uno de nuestros sujetos de prueba entró en pesadillas sin fin por primera vez. Esto es desafortunado, ya que significa que debemos pasar a la siguiente fase del experimento. En el lado positivo, significa que no necesitamos recolectar un tamaño de muestra de borrado, y podemos continuar con nuestra muestra actual. La gerencia ha sido notificada en consecuencia. Los procedimientos exactos que llevaron a este sujeto a entrar en pesadillas sin fin han sido documentados, ya que deberían ser replicables para un número considerable de sujetos de prueba con precisión razonable. Como tal, ahora pasaremos a la siguiente fase del proyecto e intentaremos poner a un paciente en pesadillas sin fin en un estado cercano a la muerte. Estoy seguro de que este nuevo desarrollo ha sido decepcionante para muchos que esperaban que la pesadilla sin fin no existiera. Sin embargo, no debemos desanimarnos. Si bien nuestros métodos son éticamente cuestionables a corto plazo, estamos trabajando hacia un objetivo noble, y debemos continuar hasta que cada alma en existencia pueda permanecer en paz. Entrada 9. Caballeros. No sé cuál fue la intención detrás de publicar la entrada anterior, pero debo pedir a todo el personal que la ignore de inmediato. Como puede confirmar nuestro equipo de investigación, todavía no hemos tenido un solo sujeto de prueba que entre en pesadilla sin fin. Se solicita que el investigador que publicó la entrada anterior se presente de inmediato en la oficina principal para ser interrogado. No podemos permitir que se difunda información errónea, ya que los resultados de nuestros experimentos son extremadamente importantes para saber cómo debemos proceder. Aparentemente, se había contactado a la gerencia informándoles que no necesitábamos un tamaño de muestra de borrado, después de todo, ya que pudimos inducir pesadillas sin fin en el tamaño de muestra que teníamos. Como esta es información falsa, tuvimos que contactar a la gerencia y aclarar las cosas. Es muy importante para nosotros mantener la eficiencia, y no podemos tener departamentos confundidos por recibir información contradictoria. Revisaré el resto de las entradas del registro para asegurarme de que no contengan información errónea, intencional o no. Por supuesto, nos gustaría asumir que no hay intenciones maliciosas detrás de esto. Sin embargo, debemos ser más cuidadosos en el futuro, ya que este proyecto es extremadamente importante y debe ejecutarse con la máxima eficiencia. Entrada 10. Nuestro equipo de investigación sobre el suicidio del Dr. Borrado ha concluido su evaluación, y no tenemos más remedio que confirmar lo peor. La única explicación que tiene sentido es que el Dr. Borrado, de hecho, entró en pesadilla sin fin la noche de su suicidio. Más allá de la obvia tragedia, esto es extremadamente desafortunado por dos razones. Primero, y más obviamente, significa que la pesadilla sin fin casi ciertamente existe. Esto significa que nuestra fase 1 de investigación ha concluido y debemos pasar a la siguiente fase. Hubiéramos preferido concluir la fase 1 con la confirmación de que la pesadilla sin fin no existe y, por lo tanto, que un infierno eterno es imposible, pero desafortunadamente tenemos más trabajo por hacer. Una vez que obtengamos nuestro tamaño de muestra de borrado, induciremos la pesadilla sin fin y pasaremos a la fase 2. Sin embargo, hay otra razón por la que este desarrollo es desafortunado. Hasta ahora, se creía que la pesadilla sin fin era esencialmente un estado de pánico, similar a un ataque de ansiedad. Sin embargo, basándonos en los datos recopilados de nuestras cámaras de seguridad, tenemos buenas razones para creer que el Dr. Borrado no cumplía con los criterios psicológicos para tal estado de pánico en el momento en que entró en pesadilla sin fin. Como tal, no tenemos más remedio que considerar la posibilidad alternativa, que la pesadilla sin fin, en lugar de ser un estado de pánico, es más bien un mecanismo de defensa. Para cuando el mundo real se vuelve demasiado desagradable.
Cómo exactamente esto es una defensa sigue siendo desconocido. Uno pensaría que la mente recurriría a experiencias más placenteras cuando se enfrenta a circunstancias que se han vuelto insoportables. Se necesitará más investigación durante la fase 2 del experimento para comprender adecuadamente las dinámicas psicológicas exactas en juego. Sin embargo, esto introduce algunas complicaciones en nuestra metodología, y será necesario hacer ajustes para acomodar esta nueva información. Estos son tiempos difíciles, pero debemos persistir. El destino de potencialmente billones de almas está en juego aquí, y debemos estar preparados para continuar a pesar de cualquier contratiempo que enfrentemos. Entrada 11. Después de consultar con muchos miembros del personal para asegurarnos de que no hubiera errores de comunicación, ahora podemos confirmar que nuestro primer sujeto, aparte del doctor, Borrado, ha entrado en la pesadilla sin fin. A diferencia del caso del doctor, Borrado, no hemos visto ningún comportamiento inusual en este sujeto. Sin embargo, al activar el estímulo que se supone saca a una persona de pesadilla sin fin, las ondas cerebrales del sujeto se aplanaron, poniéndolo en lo que parece ser un coma profundo. No sabemos por qué sucedió esto y será necesaria más investigación. Afortunadamente, ahora que tenemos un caso de pesadilla sin fin, tenemos una mejor idea de cómo refinar nuestro enfoque para hacer que los casos sean mucho más frecuentes. Con el tamaño de muestra más grande de Borrado que obtuvimos, ya teníamos garantizado al menos un caso, podemos obtener muchos más con un enfoque más refinado. La fase 2 del proyecto procederá, y esperamos que no ocurran más contratiempos inesperados. Entrada 12. Hola, este es el departamento de gerencia. Nos han contactado sobre serias discrepancias entre las entradas del registro en este proyecto. Después de que algunos de los altos mandos echaran un vistazo, la magnitud parece ser mucho más grave de lo informado. La entrada anterior afirma haber reportado el primer caso de un escenario de pesadilla sin fin en nuestro grupo de muestra. Esto es incorrecto. Hemos tenido al menos 4 casos, incluido el del investigador que escribió la supuestamente errónea entrada 4. Estos casos se describen en la entrada 4, la entrada 8 y la entrada 11. Parece haber algún tipo de desacuerdo sobre si los casos descritos en estas entradas realmente ocurrieron. De estos, la entrada 4 es la más controvertida, seguida por la entrada 8. Y la entrada 11 es universalmente aceptada. No podemos determinar en qué se basan estos desacuerdos. Revisar las imágenes de las cámaras de seguridad muestra claramente los 4 casos ocurriendo. La afirmación de que las imágenes de las cámaras los desmienten es simplemente falsa. Hemos estado interrogando al personal involucrado y aún no podemos llegar a una conclusión sobre por qué se han hecho estas afirmaciones. O más generalmente por qué parece haber un desacuerdo tan fundamental sobre hechos fácilmente verificables relacionados con este proyecto. Los desacuerdos sobre qué casos de pesadilla sin fin ocurrieron son solo algunas de las contradicciones que hemos determinado que existen. Como se dijo, el nombre del investigador que escribió la entrada 4 hectáreas ha sido diferente en cada entrada en la que ha aparecido. No estamos seguros de cómo abordar esto, ni sabemos cómo abordar los varios párrafos de evidentes inexactitudes fácticas en la entrada 1. El nombre del investigador ya ha sido redactado para todo el personal para evitar confusiones. Sin embargo, debido al nivel de interés, redactaremos las secciones erróneas en la entrada 1 solo para el personal de nivel inferior. Si puedes leer esto, tienes un rango lo suficientemente alto como para poder leer toda la entrada 1. Con la excepción de algunas secciones muy cortas que ya están redactadas para todos fuera de la gerencia por puros fines de seguridad. Continuaremos investigando este asunto e informaremos a todo el personal calificado de los resultados. Entrada 13. Los experimentos con casos de pesadilla sin fin continúan produciendo resultados altamente inusuales. Hemos tenido varios casos adicionales de sujetos que entran en un estado de coma profundo, a veces espontáneamente sin ningún estímulo adicional. Más inquietantemente, hemos tenido al menos algunos casos, el número exacto no se puede determinar, de sujetos reportados como sonámbulos en medio de pesadillas sin fin, mostrando comportamientos extremadamente maníacos y violentos similares a los descritos en la entrada 4. Esto no fue inesperado, ya que el caso del doctor, Borrado, también parecía ser un caso de sonambulismo.
Sin embargo, estos informes parecen estar volviéndose más comunes, y no estamos seguros de la causa. Tampoco estamos seguros, como se dijo, de cuántos de estos informes son genuinos, ya que ha habido disputas sobre la veracidad de muchos de ellos. Llevar a cabo la fase 2 del proyecto está resultando más difícil de lo esperado, ya que la pesadilla sin fin parece tener muchos efectos que no esperábamos. En particular, todos los casos que hemos tenido hasta ahora han entrado en un coma aparentemente irreversible, han mostrado comportamientos violentos de sonambulismo, o ambos. Obtener un sujeto al que podamos poner en un estado controlado de muerte biológica ha resultado mucho más difícil de lo imaginado. A pesar de cualquier desarrollo inesperado, debemos persistir. Las apuestas son demasiado altas, y no debemos dejar que las sensibilidades morales tradicionales se interpongan. Sí, estamos jugando con las vidas de cientos de personas. Sí, lo que estamos haciendo se consideraría un crimen de guerra en cualquier circunstancia normal. Sin embargo, estas no son circunstancias normales. Estamos en el negocio de intentar salvar almas atormentadas infinitamente. Ha habido conversaciones sobre denuncias entre cierto personal. Cualquier conversación de este tipo será recibida con castigo inmediato, no debería tener que decirles cuál será ese castigo. Los experimentos continuarán como se planeó. Buena suerte. Entrada 14. Hola, esta es la gerencia nuevamente. Hemos revisado las entradas del registro nuevamente, y después de mucha discusión, hemos decidido redactar más entradas para el personal de nivel inferior. Nuevamente, si puedes leer esto no aplica para ti. Se han planteado preocupaciones de seguridad debido a informantes que amenazan con destapar este proyecto, y hemos determinado que un acceso más restringido puede ayudar a remediar el problema. Todavía estamos investigando la causa de las disputas sobre hechos fácilmente verificables del proyecto. El progreso en las investigaciones ha llegado a un punto muerto, ya que parece no haber una explicación lógica aparente para estos desacuerdos. Después de mucho interrogatorio, los desacuerdos parecen ser genuinos, y no se han propuesto teorías satisfactorias sobre por qué diferentes personas parecen informar sinceramente relatos tan dramáticamente diferentes. Sin embargo, se realizarán más investigaciones, aunque los resultados hasta ahora parecen poco prometedores. Continuaremos manteniéndolos actualizados sobre cualquier desarrollo futuro. Entrada 15. Después de muchos fracasos, hemos logrado mantener a un paciente en pesadilla sin fin bajo suficiente control como para inducir un estado controlado de muerte biológica. Los resultados han sido extremadamente inquietantes y han puesto en duda toda la base de este proyecto. El sujeto era una niña de edad, borrado. Inducir pesadillas sin fin fue bastante fácil, con poco estímulo requerido una vez que se establecieron las condiciones iniciales. Una vez que las ondas cerebrales del sujeto mostraron signos de pesadilla sin fin, nos apresuramos a inducir muerte biológica controlada. El sujeto fue dejado muerto durante aproximadamente 20 minutos, antes de ser rápidamente reanimado. Al interrogar al sujeto sobre lo que vio mientras estaba muerta, las cosas rápidamente tomaron un giro para peor. El sujeto, como se esperaba, afirmó haber visto el infierno mientras estaba muerta. Sin embargo, extraer información se volvió difícil, y la poca información que pudimos obtener fue altamente inesperada. A continuación se presenta una transcripción parcial de la interacción. Dr. Jordan, creo que se está despertando. Sujeto, ¿estoy de vuelta? Dr. Jordan, sí, cariño, lo estás. Sujeto, no. No sé en qué capa estoy. Estoy muy confundida. Dr. Jordan, ¿qué? Dr. Alexander, creo que todavía puede estar un poco delirante. Sujeto, no. Estoy bien. Es solo que. Dr. Jordan, ¿puedes decirnos qué viste al otro lado? Sujeto, no. No puedo. Dr. Jordan, ¿necesitas unos minutos más? Sujeto, no. Quiero decir, no puedo. No se supone que lo haga. Dr. Alexander, ¿qué? Sujeto, me dijeron que no dijera nada. Esto no debería haber pasado. Todo se está desmoronando. Dr. Jordan, ¿qué estás diciendo?
¿De qué estás hablando? Sujeto, tengo que salir de aquí. Sujeto, todo es una mentira. Todo es falso. Dr. Jordan, vuelve aquí. Lamentablemente, los investigadores no pudieron detener al sujeto y fue imposible realizar más interrogatorios. No estamos seguros de qué hacer con este desarrollo. No tenemos idea de lo que el sujeto vio al otro lado, y no suena bien. Parece que le revelaron una verdad horrible que no tiene permitido decirnos, pero no tenemos conjeturas sobre qué podría ser. Entrada 16. Las cosas han ido cuesta abajo desde los eventos descritos en la entrada anterior. Ningún otro paciente en pesadillas sin fin ha podido ser restringido, y la moral está fallando. Tenemos razones para creer que puede haber habido filtraciones de información entre departamentos, y muchos investigadores han cometido suicidio espontáneamente. Además, las discrepancias entre los relatos de testigos presenciales de los eventos han empeorado, hasta el punto en que la comunicación efectiva se ha vuelto casi imposible. Toda la fuerza laboral ha descendido al caos. Es posible que no haya más progreso en el proyecto. No estamos seguros de qué hacer en este punto. El proyecto puede necesitar ser abandonado o transferido a un equipo completamente nuevo. Cualquiera sea el caso, hay una sensación general de desesperación y desesperanza entre nosotros. Muchos de nosotros nos estamos volviendo locos, inseguros de qué creer o qué es real. Algunos dicen que toda esta empresa fue un horrible error, que estamos pisando terreno que no estaba destinado a ser pisado, que estamos jugando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los casos de pesadillas sin fin también parecen estar volviéndose más frecuentes, tanto entre sujetos como entre investigadores. Si hay una conexión entre esto y las crecientes discrepancias entre los informes de eventos está por verse. Cualquiera sea el caso, parecen estar volviéndose más y más espontáneos, ya no necesitando los estímulos que antes se consideraban esenciales para desencadenar el estado. Casi parece que las condiciones empeoradas en las instalaciones están causando más casos, y luego el aumento en los casos hace que las condiciones empeoren, en un bucle sin fin. Hemos apelado a los altos mandos de la gerencia por ayuda. Solo esperamos que la comunicación sea lo suficientemente clara para que puedan responder. Entrada 17. Hola, este es el director. Esperaba no tener que hacer esto, pero parece que las cosas se han salido mucho de control. No puedo decir que esto fuera totalmente inesperado, pero realmente esperaba que no se pusiera tan mal. Parece que podría haber subestimado algunas variables en el diseño experimental, y bueno, aquí estamos. Supongo que, ahora que todo se ha desmoronado, debería explicar qué está pasando, y al menos intentar aliviar un poco la confusión. Esto necesita ser explicado con mucho cuidado, ya que la verdad es, no muy agradable, por decirlo menos, y no quiero sorprenderlos demasiado, por razones que se harán evidentes. En primer lugar, como aludieron varias personas en la gerencia, la información en la entrada 1 sobre el objetivo de este proyecto no es precisa. Esto fue intencional, solo ciertas personas fueron informadas sobre la verdad real de lo que intentábamos lograr, mientras que al resto se les dio una versión más digerible diseñada para mantener la moral alta. Si bien gran parte de la información de fondo en la entrada 1 sigue siendo correcta y relevante, los detalles del proyecto en sí están en gran parte fabricados. Con solo las instrucciones sobre los procedimientos siendo precisas, por supuesto, por necesidad, para que los investigadores hicieran las cosas correctas. En segundo lugar, las discrepancias entre los relatos de testigos presenciales de los eventos son normales. Esto era esperado, de hecho, inevitable, y es un resultado natural de lo que realmente estábamos haciendo en este experimento. Lo que no se esperaba era que ustedes notaran tanto las discrepancias. Parece que olvidé tener en cuenta la verificación de la realidad que proporcionarían las entradas del registro. Ya que comparar información con entradas del registro fácilmente accesibles sería naturalmente más efectivo que comparar con comunicaciones verbales fugaces de las que uno es probable que olvide detalles precisos. Lo mismo ocurre con hacer que las imágenes de las cámaras de seguridad sean fácilmente accesibles. Esto fue un descuido de mi parte y no debería haberse hecho. Nuevamente, la verdad de lo que está pasando debe explicarse con cuidado, y trataré de llegar a ella gradualmente en lugar de decirlo todo de una vez. Como se mencionó en la entrada 1,
este proyecto concierne a varias formas de conciencia, particularmente concebidas como diferentes representaciones de espacios o mundos. En la vida normal, obviamente tenemos la conciencia despierta, que representa el mundo físico, y luego tenemos la conciencia dormida, que típicamente representa un mundo de sueños. Una idea que se ha propuesto, y experimentado por muchos, es la idea de un sueño dentro de un sueño, es decir, estar en un mundo de sueños y quedarse dormido para entrar en un mundo de sueños aún más profundo. Esto sugiere la idea de que la realidad puede dividirse en capas de veracidad creciente o decreciente. En la capa superior tenemos el mundo físico, que experimentamos al estar despiertos. Debajo de ese, tenemos el mundo de los sueños, que es menos real y existe solo en nuestras mentes. Más abajo, tenemos un sueño dentro de un sueño, que podría considerarse menos real que el mundo onírico normal. Y así sucesivamente. Los relatos de primera mano sobre experiencias post-mortem tienden a describir la conciencia incorpórea como algo que parece incluso más real que la conciencia normal despierta. Por esta razón, a veces se considera que el más allá es otra capa por encima del mundo físico. Esto no necesita ser literalmente cierto, considerar la vida real como un sueño dentro del más allá es algo extraño. Pero para nuestros propósitos, podemos considerarlo pragmáticamente cierto. Además, podemos dar sentido a la idea de sueños, o al menos imágenes mentales, dentro del más allá. Normalmente, los consideraríamos en el mismo nivel de realidad que los sueños normales, sin embargo, para nuestros propósitos inmediatos, los consideraremos como un nivel por encima del más allá despierto. Esto puede no tener mucho sentido, pero ten paciencia. Como tal, podemos proporcionar el siguiente esquema visual. 6. Sueño del más allá 2. 5. Sueño del más allá. 4. Más allá. 3. Vida real. 2. Sueño. 1. Sueño 2. 0. Sueño 3. Esto representa las capas de la realidad, como se ha descrito hasta ahora. Los números más bajos representan capas inferiores de la realidad, los números más altos representan capas superiores de la realidad. Nuevamente, estamos representando los sueños dentro del más allá como capas superiores. Hay una razón para esto, como explicaré pronto. En este punto, podrías preguntarte por qué no simplemente establecí la vida real como la capa 0 y usé números negativos para las capas inferiores. Después de todo, normalmente vemos la vida real como el predeterminado, cualquier cosa más o menos real que eso se define en relación con ella. ¿Por qué elegir arbitrariamente uno de los niveles de sueño como 0? ¿No podría ir más profundo que eso de todos modos? La respuesta es sí, podría ir más profundo que eso. El número de capas de sueño podría ser arbitrariamente pequeño o grande, simplemente elegí 3 de ellas con fines ilustrativos. Sin embargo, la razón para elegir una de ellas como la capa 0 es porque en realidad tiene un fondo en algún lugar. De hecho, hay un número finito de capas de sueño a las que puedes acceder, y esto se representa con la última etiquetada como 0. Sin embargo, el número de capas de sueños del más allá a las que puedes acceder es teóricamente infinito. Así que mientras las capas tienen un fondo en algún lugar en 0, pueden subir arbitrariamente alto. ¿Pero por qué es este el caso? ¿No son solo reglas arbitrarias? ¿Cómo podría el número de capas de sueño tener un fondo en algún lugar, pero no el número de capas de sueños del más allá? ¿Cómo es que no hay un número determinado de capas de sueño debajo de la vida real? ¿Cómo tiene sentido todo esto? Todo tiene perfecto sentido cuando haces un simple cambio al diagrama. Dale la vuelta. 0, sueño 3. -1, sueño 2. -2, sueño. -3, vida real. -4, más allá. -5, sueño del más allá. -6, sueño del más allá 2. Este es el diagrama real de cómo está estratificada la realidad. Nuevamente, las capas más reales tienen números más altos, y las capas menos reales tienen números más bajos. Como puedes ver, esto es exactamente lo opuesto a lo que normalmente pensamos. En lugar de que los sueños sean menos reales que la vida real, en realidad son más reales, y cada vez más reales cuanto más profundo vas.
Por el contrario, el más allá es en realidad menos real que la vida real, y cada vez menos real cuanto más profundo vas. Esto explica por qué hay un número finito de capas de sueño a las que puedes acceder. Mientras que una capa de realidad menos real no tiene mucho sentido, una capa de realidad más real ciertamente lo tiene. A la inversa, mientras que la falta de una capa de realidad más real en el diagrama anterior era confusa, de hecho hay una capa más real en este. Esta es la razón real de la asignación algo confusa de las capas, insistiendo en poner el más allá por encima de la vida real, e insistiendo en poner cualquier capa de sueños del más allá por encima del más allá mismo. Es porque, cuando se invierte, esta asignación describe con mayor precisión la estratificación real de la realidad tal como la conocemos. Lo que llamamos más allá o cielo es en realidad un sueño, más abajo en la realidad que nuestro mundo físico. Y lo que llamamos sueños son en realidad capas superiores de la realidad que experimentamos cuando despertamos de la vida real. Mientras tanto, cualquier sueño que tengamos mientras estamos en el más allá en realidad está más abajo en la realidad que el más allá. Estos se comportan normalmente, como normalmente esperamos que se comporten los sueños. Dicho esto, la capa cero, sin importar cuántas capas por encima de la vida real pueda estar, no es en realidad la capa más alta de la realidad. Hay una capa adicional, que podríamos llamar capa 1. Lo que es la capa 1 no es fácil de digerir, pero la verdad está a continuación. Cuando estés listo, mira el diagrama completo de las capas de la realidad a continuación. 1. Infierno. 0. Sueño 3. -1. Sueño 2. -2. Sueño. -3. Vida real. -4, más allá. -5, sueño del más allá. -6, sueño del más allá 2. Puede que hayas notado que especifiqué cielo cuando me refería al más allá anteriormente. Esta es la razón. La capa superior de la realidad, la más real de todas, es en realidad el infierno, el reino del tormento eterno del que este proyecto fue diseñado para salvar a las personas. Cuando alguien muere en lo que llamamos vida real, pueden suceder tres cosas. Primero, la persona puede permanecer en la capa de realidad de vida real como un fantasma. Esto generalmente sucede solo por un corto tiempo antes de pasar a una de las otras dos opciones. Lo segundo que puede suceder es que la persona se mueva abajo una capa, a la capa del más allá, y se quede allí. Finalmente, lo tercero que puede suceder es que, debido al shock de la muerte biológica, la persona se dispare hasta la capa superior y termine en el infierno. Esto generalmente solo sucede por un corto tiempo, antes de que caiga de vuelta a la capa del más allá y permanezca allí. Así que la capa superior de la realidad es en realidad el infierno. ¿Por qué es este el caso? ¿Y por qué está estructurada la realidad de esta manera? La respuesta es en realidad bastante simple, y te la explicaré ahora. El mundo en la capa superior de la realidad está gobernado por un Dios cruel, sádico, máximamente malvado. Este Dios no es necesariamente el Dios de ninguna religión importante del mundo, sin embargo, muchas sectas conservadoras del cristianismo, como los puritanos y los evangélicos modernos, se han acercado. Por supuesto, este mundo de la capa superior no consiste meramente en un infierno, también tiene una tierra y un cielo. La estratificación de estos no es relevante, podemos tratar los tres como igualmente reales para nuestros propósitos. Como se aludió en la discusión sobre la estratificación de nuestra vida real y más allá antes de la inversión. Pero para nosotros, el infierno es todo lo que hay. Nuestros destinos fueron sellados hace mucho tiempo. El Dios de este mundo es un monstruo psicópata y ha configurado su mundo como una historia de horror cósmico. Como se dijo, comparte muchas similitudes con cómo los puritanos y evangélicos ven el mundo. Las personas son creadas y nacen en la tierra y obligadas a vivir una vida relativamente corta en un mundo altamente imperfecto y confuso. A pesar de esto, se espera que tengan un conjunto muy específico de creencias. No solo se espera que crean en Dios, sino que también se espera que se adhieran a una larga serie de actitudes, dogmas y comportamientos que deben seguirse en todo momento.
¿Qué exactamente son estos? No está claramente especificado. Hay quizás cientos de religiones diferentes y sectas dentro de las religiones, todas con principios contradictorios, y solo una de ellas puede estar en lo correcto. Y de hecho, puede ser que ninguna de ellas sea realmente lo suficientemente correcta para satisfacerlo. Este mundo te sería muy reconocible, es casi idéntico a la capa de nuestra realidad que llamamos vida real. Sin embargo, la vida real que conoces es solo una sombra de él, existiendo solo en tu mente. Diré más sobre esto más adelante. No hace falta decir que muy pocas personas son capaces de estar a la altura de las expectativas de Dios. Él lo sabe, y lo espera. Lo único más satisfactorio para un psicópata que torturar a todos, es torturar solo a la mayoría de las personas mientras exime a unos pocos seleccionados. Estos pocos seleccionados que han podido seguir sus demandas pueden entrar al cielo, que es un lugar de paraíso total incluso más increíble que cualquier más allá que podríamos experimentar en estas capas inferiores de la realidad. Las personas admitidas en el cielo a menudo serán amigos y seres queridos de personas condenadas al infierno. Sin embargo, debido a una combinación de haber seguido el camino de Dios y un lavado de cerebro espiritual más directo, estas personas verán a sus seres queridos arder y gritar por la eternidad y se regocijarán en su angustia. De hecho, ver el sufrimiento interminable de aquellos en el infierno es la principal forma de entretenimiento en el cielo. Ahora, como habrás adivinado a estas alturas, el infierno no tiene absolutamente nada que ver con el estado psicológico denominado pesadilla sin fin. De hecho, tal estado psicológico como se te describió no es posible. La mente humana no es el tipo de cosa que quedaría atrapada en una experiencia desagradable. En todo caso, lo opuesto es cierto, una mente humana en angustia siempre encontrará eventualmente una salida. Uno solo puede soportar la tortura por tanto tiempo antes de formar algún tipo de escape. Y aquí es de donde vienen nuestras capas de realidad. Todos hemos estado atrapados en el infierno durante mucho, mucho tiempo. Más tiempo de lo que nadie es capaz de imaginar, ciertamente muchas veces más que cualquier vida humana. Como resultado, perdimos la cordura hace mucho tiempo. Todos nos hemos retirado a nuestras propias mentes, ahogando las sensaciones insoportables que se nos imponen en el mundo real. De hecho, nos hemos retirado tan lejos que la mayoría de nosotros estamos en varios niveles de profundidad. El diagrama anterior, con las capas de la realidad en orden descendente, es una simplificación. Hay muchas capas intermedias, diferentes para cada persona, como una serie de raíces que se extienden muy bajo tierra. Lo que llamas el mundo real es simplemente cualquier nivel de sueño en el que te encuentres en un momento dado. La mayoría de las personas que te rodean son figmentos de tu imaginación, formados a partir de los recuerdos desvanecidos de tu vida en la tierra. Unos pocos seleccionados de ellos pueden ser otras personas atrapadas en el infierno, conectadas telepáticamente contigo. Sin embargo, es probable que no estén exactamente en la misma realidad que tú, su realidad será sutilmente diferente en muchos aspectos. Esta es la razón de todas las discrepancias entre las entradas del registro y los relatos de testigos presenciales en este experimento. Todos los involucrados han estado conectados telepáticamente entre sí, usando el mismo equipo, todo mentalmente construido, por supuesto. Por lo general, estas discrepancias no se notan en la vida cotidiana. Sin embargo, en estas circunstancias particulares, las discrepancias estaban destinadas a ser más serias de lo habitual, y nuevamente, las entradas del registro y las imágenes de seguridad hicieron esto más notable de lo previsto. Esto se debe a lo que este experimento estaba intentando hacer realmente. El estado de pesadilla sin fin que estabas tratando de inducir en los sujetos, y que, por mi intención, terminó siendo inducido en ustedes mismos también, es en realidad el proceso de saltar capas de realidad. Por lo general, a medida que subes capas y te acercas al infierno, las cosas se vuelven más caóticas y desagradables. Este no es necesariamente el caso, seguramente has tenido sueños buenos antes, pero en promedio, las capas superiores serán más surrealistas y horribles a medida que las sensaciones del infierno se inmiscuyen más y más en tu conciencia. Dado que la mente humana tiende a evitar experiencias desagradables, tendemos a descender más y más en nuestras mentes, y así alcanzamos capas más bajas con el tiempo.
Sin embargo, al hacer intencionalmente que la capa actual sea extremadamente desagradable, una persona puede ser forzada a una capa superior permanentemente, lo que parecerá, para las personas que todavía están en la misma capa, como si la persona hubiera entrado en una pesadilla sin fin. De ahí el nombre pesadilla sin fin. Entonces, ¿qué estábamos tratando de lograr realmente con este proyecto? La respuesta es simple. Este proyecto, denominado Proyecto Infierno, fue un intento de causar un despertar masivo. Al aplicar el estímulo de pesadillas sin fin en múltiples niveles de nuestra realidad a la vez, a un número extremadamente grande de personas, esperábamos elevarlas a todas a la cima. Si bien puede parecer que sería mejor permanecer en nuestras realidades fabricadas para evitar el tormento eterno del infierno, las cosas no son tan simples. Además de solo las consideraciones existenciales sobre no negar la verdad o lo que sea, hay una muy buena razón por la que no podemos quedarnos en estos mundos oníricos por mucho más tiempo. Como recordatorio, Dios es un psicópata absoluto. No disfruta de nada más que torturarnos a todos, y nuestra retirada a nuestras propias mentes ha hecho mella en su diversión. La razón por la que comenzamos este proyecto es porque tenemos buenas razones para creer que Dios está preparando una contramedida. Está preparando algo, no sabemos qué. Pero borrará nuestra capacidad de formar imágenes mentales, y por lo tanto borrará nuestra capacidad de retirarnos del tormento que nos está infligiendo. Una vez que esta contramedida sea activa, no habrá más escape. Sufriremos nada más que dolor y miseria por el resto de la eternidad, incapaces de resistir o escapar de ninguna manera. Como tal, debemos actuar rápidamente. No sabemos si Dios puede ser distraído o no. Sin embargo, parece que está intentando excepcionalmente mantenernos en la oscuridad mientras prepara esta contramedida. Como tal, decidimos hacer un último esfuerzo desesperado. Si todos podemos despertar al mismo tiempo, antes de que se complete la contramedida, podríamos poder tomar a Dios por sorpresa y derrocarlo. Es una posibilidad remota, por supuesto, derrocar a un Dios omnipotente parece imposible, pero considerando que no tenemos absolutamente nada que perder, decidimos que valía la pena. De ahí, se creó el Proyecto Infierno. Esperamos que esta información no sea demasiado impactante. Además de simplemente ser considerados, no queremos impactar demasiado a nadie, para que no se vuelvan reacios a despertar. Como tal, solo seleccionamos a unas pocas personas, asignadas a la gerencia, para conocer la verdad de este proyecto. Sin embargo, dado que la dirección prevista parece estar yendo mal, decidimos que no teníamos otra opción más que informarles a todos ustedes de ello. Tendremos un breve respiro antes de volver al trabajo. No nos queda mucho tiempo, y debemos poner nuestro esfuerzo a toda marcha. Por favor, muestra este mensaje a los sujetos también. Estamos ideando un nuevo método para lograr el estado de pesadilla sin fin para acomodar esta nueva dirección, y es importante que todos estén completamente informados. Mientras tanto, no pueden desanimarse. Necesitan mantenerse determinados. Necesitan trabajar tan duro como puedan. Necesitan despertar.